Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video voy a hacer una breve introducción a los soft processors. Mi nombre es David Rosero y empezamos. Introducción. Los lenguajes de descripción de hardware permiten contener todo el diseño de sistemas digitales en archivos que son compilados por herramientas que brinda el fabricante. Para Intel sería Quartus y para AMD Xilinx. En el software, los diferentes diseños son almacenados en archivos y estos pueden ser agrupados para conformar una biblioteca de componentes. En el caso del software, nosotros diseñamos una aplicación para controlar los diferentes periféricos que nos brinda un microcontrolador o microprocesador. Es importante notar que el procesador que brinda el fabricante de dispositivos FPGA no es en sí un procesador físico o real, sino una descripción de dicho procesador que puede ser implementada en un dispositivo FPGA. Por esta razón, se define este tipo de procesadores como soft processors, puesto que no son procesadores reales o hard processors, sino que se implementan mediante la configuración de un dispositivo FPGA. Las bibliotecas de componentes que brinda Altera están basadas en el procesador NIOS 2. Las herramientas de desarrollo que vamos a utilizar para la implementación son Quartus, Quasys y Eclipse. Arquitectura de NIOS 2. Como podemos ver, en el núcleo del NIOS 2 tenemos una unidad aritmético-lógica para realizar las operaciones básicas como son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Tenemos un caché de datos, un caché de instrucciones y una unidad de manejo de memoria. Tenemos registros de propósito general y también de control. Tenemos también una unidad de protección de memoria. Y en el caso de para el modo de depuración de JTAG, tenemos un controlador, digo los diferentes controladores, ya sean para la excepción, interrupciones externas o internas, y un contador para la generación de direcciones. Tenemos memorias, bueno, tenemos las instrucciones de las memorias y el canal de instrucciones, el canal de datos y las memorias de datos. También cabe resaltar que nosotros en un procesador NIOS 2 podemos tener mayor flexibilidad, eso debido a que además de las instrucciones con las que nos brinda el fabricante, podemos nosotros crear nuestras propias instrucciones personalizadas y definirlas con señales de entrada y salida. Para la implementación utilizamos cuatro cosas que son el clock, que sería el reloj, el procesador del NIOS 2, las memorias denominadas One Chip y un controlador para la depuración del dispositivo, que en este caso sería JTAG. Con respecto a las referencias, yo he sacado esta información del libro de Sistemas Embebidos en FPGA de Ricardo Casials. Bueno, creamos una nueva carpeta de nombre NIOS 2. Abrimos el Quartus. Cerramos esta pestaña. Nos dirigimos a File, a New Project Wizard. Siguiente. Aquí vamos a elegir la raíz del directorio donde vamos a guardar nuestro proyecto. En mi caso fue en escritorio, en esta carpeta. El nombre del proyecto va a ser hello news 2. Siguiente. Aquí seleccionamos
FPGA que vamos a usar, en este caso una Seikon 4E con esta referencia. Siguiente, siguiente y finalizamos. Nos dirigimos a Tools y nos vamos a Quizzes. Le damos clic y por defecto se nos va a cargar el componente del reloj, que era uno de los 4 componentes que necesitamos. Entonces nos dirigimos a Embedded Processors o procesadores embebidos, y aquí está el procesador NIOS 2. Le damos doble clic y nos abre las configuraciones. Para este caso vamos a elegir la versión del NIOS 2/F. Le vamos a dar en, digamos, todo por defecto y le damos Finish y se nos agrega. Después vamos a agregar la memoria. Entonces vamos a Memories and Memory Controllers. Nos vamos a On Chip y aquí seleccionamos la última opción que dice On Chip Memory. Le damos doble clic y dejamos los valores por defecto y le damos Finish. Nos faltaría el JTAG. En este caso está en Interface Protocols. Nos vamos a Serial y aquí está JTAG Word. Le damos doble clic, lo dejamos por defecto y le damos Finish. Y una vez ya agregados todos los 4 componentes, los vamos a interconectar de la siguiente forma: el clock en el reset, le damos clic. Para el NIOS 2 interconectamos el clock, el reset. Después en la memoria conectamos el clock también, el S1, y también conectamos este otro que va del JTAG Book Module. Conectamos el reset también, y en el último, que sería el controlador del JTAG, conectamos el clock, el reset y el Avalon JTAG Slave. Listo. De esta forma tiene que quedarnos estas conexiones así como las tengo. Le damos doble clic al procesador, que en este caso sería NIOS 2, y aquí donde dice en Reset Vector, en la memoria donde dice Known, le ponemos en One Chip Memory. Igualmente en el vector de excepción le ponemos One Chip Memory. Finalizamos. Ahora sí nos dirigimos a System y le damos en Assign Base Address. Esto es para asignar las direcciones de memoria. Y como vemos, los errores ya han desaparecido. Ahora sí nos dirigimos a File, Save As, guardar como. Aquí le podemos poner cualquier nombre, pero recomiendo ponerle el mismo nombre que pusimos para crear el proyecto en Quartus, que sería neos bajo no, perdón, era hello bajo neos 2. Le damos en guardar y como vemos ya solo nos queda, no tenemos 0 errores y una advertencia. Entonces nos dirigimos a Generation o generación. Aquí
dejamos en simulation known, aquí en la segunda opción del test bench, en known, aquí para crear los sistemas HDL para la síntesis, le podemos cambiar en VHDL o VHDL o Verilog. En este caso lo voy a dejar por defecto. Seleccionamos esta opción que dice Create Block Symbol File, que es para que nos cree el BCF, que sería el diagrama de bloques. Y bueno, aquí en el directorio es donde se nos va a guardar. En este caso se guarda por defecto en la carpeta del proyecto y listo. Bueno, ahora sí le vamos a dar en clic en Generate para generar el archivo y aquí se va a empezar a generar. Listo. Una vez generado le damos en Close. Ya podemos cerrar el Quasys. Nos dirigimos aquí en el Quartus en Assignments, en Settings. Y aquí tenemos que dirigirnos a File. Le damos aquí en los tres puntos. Y aquí tenemos que cambiarle aquí donde está este del selector de extensiones. Le damos en clic y buscamos el que dice IP Variation Files. Listo. Ahora sí nos metemos en la carpeta de síntesis y aquí va a estar el archivo .keep, que sería el que generamos anteriormente en el Quasys. Le damos en abrir, le damos en add para agregarlo, le damos en apply para aplicar cambios, ok, listo. Ahora sí nos dirigimos aquí donde dice análisis y síntesis, le damos doble clic para inicializar la síntesis y esperamos que se complete el proceso. Le damos en OK. Otra cosa que se me olvidó mencionar, minimizamos eso, es que para que no nos genere errores a la hora de subir el código tenemos que hacer esto. Nos vamos a Settings otra vez, nos vamos a Edit Tool Settings en simulación. Aquí tenemos que tenerlo en nombre de la herramienta en known, porque si no nos va a generar errores por lo que la versión no es de pago. Pero poniéndolo en known ya nos genera esos errores. Le damos en apply y ok. Listo. Como podemos ver, el total de elementos lógicos que ocupa este procesador en su versión F es de 3273 unidades de elementos lógicos, que sería aproximadamente como la mitad de nuestra FPGA, que cuenta con 6000 elementos lógicos. Entonces tenerlo en cuenta para cada FPGA, puesto que pueden tener tamaños diferentes en cuanto a elementos lógicos. Bueno, ahora sí nos dirigimos a Assignments, a Assignment Editor. En este caso nos vamos a To, damos doble clic y aquí hay uno que dice Node Finder, que es como un visor. Le damos clic y se nos va a abrir esto. Bueno, aquí le damos en List y se nos van a generar todos los componentes que tiene el procesador. En este caso tenemos que buscar el que dice clock-clock, que sería el pin sin asignar, y le damos en esta flechita una vez ya lo tengo seleccionado para pasarlo al otro lado. Una vez lo tenemos aquí, le damos en OK y aquí en Assignment Name le damos doble clic y buscamos uno que diga Location o localización. Aquí está.
location. Listo. Bueno, ahora sí en blue vamos a poner el pin del clock, que en este caso es el pin 23. Entonces ponemos pin-23. Aquí no recomiendo poner solo 23 porque aquí nos asigna con todo el pin. Entonces toca escribirlo completo, pin-23. Le damos enter y listo. Ya tenemos asignado el reloj. Y ya podemos compilar el proyecto. Le damos ahí y le damos que sí, guardemos los las asignaciones y le damos que sí. Esperamos que termine de compilar. Listo, le damos OK. Nos dirigimos a Tools, a Programmer. Y nos aseguramos que la tarjeta está encendida. En este caso lo voy a programar en modo JTAG. Le agregamos el archivo. En Output Files le damos en Hello News, bueno aquí, el punto soft. Le damos en Open. Aquí nos dice que esta versión no cuenta con la versión de paga, la versión de evaluación, entonces que no, los mensajes emergentes no los tenemos que cerrar. Entonces le damos OK. Le damos, una vez ya lo tengamos así, le damos en subir el código. Listo, nos va a salir este mensaje y lo tenemos que dejar abierto. Bueno, nos vamos a Tools. Nos dirigimos a News 2 Software Build Tools for Eclipse. Ya nos va a abrir el Eclipse. Y aquí nos pide que busquemos, especificamos una raíz de directorio para el espacio de trabajo. Entonces les vamos a dar en Browse y la vamos a guardar en la raíz de nuestro proyecto, que sería en este caso, en mi caso, en escritorio News 2. Y bueno, aquí voy a crear una nueva carpeta de nombre software. Listo, le vamos a aceptar. Le damos en OK y se nos va a empezar a cargar el espacio de trabajo. Listo. Bueno, nos vamos a File, a New y aquí donde dice News 2 aplicación and BSP from template, le damos clic. Aquí nos pide el archivo de SOP. En este caso le damos en los tres puntos y aquí lo tenemos, que es hello news2.sopinfo, que es la extensión. Le vamos a abrir. Por defecto se nos va a poner el procesador y aquí en la aplicación el nombre de aplicación vamos a ponerle el mismo nombre, que sería hello-news 2. Le damos clic en Hello World Small, que es un ejemplo. Aquí usamos la localización por defecto. Le damos en Nets. Aquí nos va a crear un proyecto BCF que nos crea pues las librerías y los componentes del procesador. Le damos en usar localización por defecto y el nombre que se nos pone por defecto, que por lo general es el mismo siempre. Le damos clic en Finish. En este caso nos van a crear dos carpetas. Listo. Una vez creadas dos carpetas, que este contiene los componentes del procesador y en este podemos el template, que sería el ejemplo. Si lo desplegamos, aquí vemos que está hello
hello-word-small, damos doble clic, se nos abre en este caso el ejemplo de hello world, que usa una función especial del procesador para imprimir un mensaje y retorna el mensaje. Bueno, ahora sí, le vamos a dar clic derecho aquí en Hello World News 2, le vamos a construir el proyecto, vamos en Build Project, esperamos que se construya. Listo, una vez construido el proyecto, tenemos que hacer unas configuraciones previas. Entonces, le vamos a dar en clic derecho en Run As, vamos a dar clic aquí donde dice configuraciones, Run Configurations, le damos en clic, nos vamos a News 2 Hardware, listo, tenemos que maximizar esto un poco, nos vamos a Target Connection y bueno, si no les aparece esto, aquí es donde nos detecta el JTAG, o sea el programador. Entonces si no les aparece esto, le das aquí en refresh connections para refrescar las conexiones y de esta forma nos aparezca. Cabe resaltar que esto nos aparece cuando nosotros tenemos ya programada la FPGA, que lo hicimos en el anterior paso, y tenemos conectado el programador. Entonces tenemos que tener conectado el programador y programar la tarjeta en este caso. Una vez que tengamos esto, le damos, marcamos estas dos casillas, que es para ignorar pues algunos mensajes que nos salen, y aquí marcamos el WALF Select Target System y inicializar el procesador. Le damos en aplicar y lo cerramos. Ahora sí, para mandar el mensaje le damos en clic derecho y para compilarlo entonces le damos en Run As en Neos 2 Hardware y aquí ya se va a empezar a subir a la FPGA. Aquí en la consola nos va a mandar varios errores, pero después de un rato se va a inicializar. Como vemos aquí ya verifica y manda el mensaje, que es Hello from Neos 2. Aquí le podríamos cambiar a cualquier otro nombre. Por ejemplo, cambiarle aquí a hola, esta prueba del procesador Neos 2. Listo. Lo volvemos a construir. En C siempre es importante construir el proyecto para antes de ejecutarlo. Y lo volvemos a subir. Damos en Run As News 2 Hardware. Le decimos que guarde los cambios, que sí. Y aquí nos va a empezar a cargar en la consola. Listo. Ahí vemos que nos imprime. Hola, esta es una prueba del procesador Neos 2. Y bueno, para parar el programa, pues puede haber dos formas. Y aquí es lo que venía mencionando antes. Que este mensaje emergente que nos sale, si nosotros le damos en cancel, nunca nos va a dejar subir el código porque detiene el proceso de inmediato. Por ejemplo, ahorita lo voy a dar en cancel y aquí se va a parar el proceso. Bueno, voy a hacer otro ejemplo. Eso sería por lo del primer ejemplo. Ahora sí voy a hacer otro ejemplo con while. Entonces, bueno, aquí en la descripción les voy a dejar el código. Este código no es muy grande, es pequeño, solo es para meter esto dentro de un while y que se repita varias veces. Entonces lo que hace aquí en el void delay, declaramos una constante entera inicializada en 0, después un while que si el i, en este caso la constante i es menor que 1.000.000, la va a incrementar.
y en el main es un while que lo único que hace es imprimir el mensaje de hello from iOS 2 con un delay. También tenemos que agregar esta biblioteca que sería la stdio.h para el print y la que teníamos antes que era la de iOS 2. Listo. Bueno, aquí hacemos lo mismo, construimos el proyecto y vamos a darle clic derecho otra vez en Run As y en iOS 2 Hardware. Vemos que sí. Aquí nos dio aquí es lo que les decía, nos dio un error porque el procesador está pausado y nos va a dar error. Entonces, como ya lo mencioné antes, tenemos que dejar esto. Entonces lo volvemos a programar y dejamos el mensaje emergente para que el procesador esté activo. Entonces volvemos a volver a correrlo. En este caso, en teoría, ya nos debería dejar correrlo porque el procesador está inicializado. Esperamos y listo. Ahí nos dice que el procesador ya está activo y nos manda el mensaje varias veces. En este caso lo podemos pausar desde aquí o si algo solo cerramos el mensaje emergente y el proceso se pausaría porque el procesador se detiene. Como vemos ahí se pausó por lo que anteriormente dije. Y bueno, esto sería la primera parte de la implementación del procesador NIOS 2 en una FPGA. Posteriormente vamos a hacer algunos otros ejemplos y pues unos ejemplos más complejos y pues eso sería todo. Muchas gracias.